Muy buen día, es un placer para mí el día de hoy tener la oportunidad de presentarles parte de la investigación que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En particular, esta investigación se titula Citotoxicidad in vitro de soportes de quitosano, mimosa tenuiflora, nanotubos de carbono de pared múltiple para tejido óseo. Esta fue desarrollada por Imelda Olivas, Carlos García, Irvin Alberto Medina, Claudia Alejandra Rodríguez, Claudia Lucía Vargas, Florinda Jiménez y una servidora Adriana Martel, todos nosotros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A manera de introducción me gustaría comentarles que los huesos cumplen la función de sostén y protección al cuerpo humano. Sin embargo, pueden ser fracturados por caídas, accidentes automovilísticos y agresiones diversas. Tan solo en Estados Unidos se estima que ocurren 8 millones de fracturas por año, de las cuales entre un 10 y un 15% presentan retraso en la sanación, por lo cual se han propuesto diferentes alternativas como los aloinjertos, que tienen una duración limitada y un rechazo como una de sus principales limitaciones, los autoinjertos, cuya limitación principal es que hay una masa limitada a extraer, y las prótesis o implantes que presentan dolor constante, desaprovechan la fuerza regeneradora del organismo y además son susceptiblemente degradables. Dentro de los materiales con los que hemos estado trabajando, en primer lugar me gustaría comentarles del quitosano. El quitosano ha sido utilizado principalmente como matriz en el caso de soportes para ingeniería de hueso, debido a que contiene enlaces de D-glucosamina y N-acetil D-glucosamina, así como un enlace glucosídico beta 1,4 que le da la posibilidad de ser un material con alta protonación, biocompatible, biodegradable y también bioinerte. Otro de los materiales con los que hemos estado trabajando es la mimosa tenuiflora. Esta es una planta con amplios efectos curativos, explorado por culturas indígenas. En el estado de Chiapas y todo el sureste del país se le reconoce como tepezcohuite. La planta ha sido estudiada en películas para regeneración de piel, sugiriendo que tiene propiedades que enfatizan la regeneración de tejido epitelial. Dentro de los metabolitos presentes en esta planta se encuentran los flavonoides y taninos, así como los arabinogalactanos, que presentan un potencial como regeneradores dérmicos, antibióticos, como los taninos, quinonas y saponinas, y además presenta bioactividad, lo cual le da un amplio potencial para ser utilizado en la regeneración ósea. Por otro lado, los nanotubos de carbono son materiales que poseen propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas, baja densidad y estabilidad química. Anteriormente, nuestro grupo inclusive los ha utilizado como andamios propuestos para aplicaciones en ingeniería de hueso, y estos materiales han mostrado ser bioactivos y no tóxicos en osteoblastos. Sin embargo, todavía continúa vigente la necesidad de investigar más cuál es el comportamiento y cuáles son las ventajas que pueden proporcionar estos materiales a soportes para ingeniería tisular. Por todo lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de un material compuesto de quitosano, extracto de mimosa tenuiflora, nanotubos de carbono en un sistema in vitro utilizando una línea celular de osteoblastos MCT3-T3. Para la elaboración de los materiales compuestos utilizamos la técnica de separación de fases térmicamente inducida. ¿Qué hicimos? Bueno, primero realizamos una mezcla homogénea con el quitosano, los nanotubos de carbono de pared múltiple previamente purificados, la mimosa tenuiflora, los cuales fueron congelados durante 3 horas y posteriormente llevados a un proceso de liofilización por 72 horas. Finalmente, estos materiales compuestos fueron neutralizados con lavados sucesivos de etanol al 100% y unas soluciones de etanol con hidróxido de sodio hasta que finalmente fueron liofilizados por 24 horas a manera de secado. Una vez que fue cumplida esta fase, continuamos con la de cultivos in vitro, en donde utilizamos células MCT3-T3 y finalmente realizamos un análisis por espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de dispersión por rayos X, análisis de viabilidad con MTT y cuantificación de RNA. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos y que son los que nos traen aquí y que queremos compartir con ustedes? Bueno, pues obtuvimos resultados bastante interesantes que a continuación les voy a presentar. Para empezar,
me gustaría destacar que en la microscopía electrónica para nosotros era muy importante observar el tipo de porosidad que se estaba dando. Es importante entender que la morfología y la porosidad es de importancia vital en la regeneración ósea, pues es en ella en donde son realizados los procesos de adhesión, proliferación y mineralización. Así es que nosotros teníamos que observar qué características tenían. En primer lugar, tenemos que decir que los diferentes materiales compuestos presentaron una estructura altamente porosa, como se puede ver en las imágenes, interconectada, y cuando los estuvimos midiendo, detectamos que el tamaño de poro era alrededor de 100 a 300 micrómetros aproximadamente. La figura nos muestra que los poros obtenidos en los materiales compuestos que estuvimos desarrollando muestran un rango de poros que para nosotros era muy importante. Por un lado, poros menores a 20 micras que permitían el eficiente crecimiento de tejido suave, así como poros entre 40 y 100 micras porque está documentado que fomentan el incremento interno del osteoide, y los poros de un tamaño entre 85 y 190 micras porque influyen en la adhesión celular que permite la proliferación y mineralización de las células. Entonces, para nosotros eso era muy importante. La espectroscopía por infrarrojo nos permitió detectar las principales bandas de los grupos funcionales de los materiales con los que estábamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la quitosana detectamos los grupos amida 1 y amida 2, así como los grupos hidroxilos. En el caso de la mimosa tenuiflora sabíamos que presenta estas mismas bandas y que iban a estar sobrepuestas, por lo cual también nos interesaba detectar el sileno que pudo ser localizado, así como la banda característica de los nanotubos de carbono en un rango de 1580 a 1650 que también la pudimos visualizar. Con respecto al análisis de viabilidad y proliferación celular, para nosotros era muy importante ver cómo se comportaban los osteoblastos creciendo sobre el material. La mayor proliferación se dio en el día 14, como se puede ver en la figura. El crecimiento de células fue significativamente mayor, siendo el mayor crecimiento por parte del control, como lo podemos ver en la figura, y el material de extracto de mimosa tenuiflora con nanotubos de carbono al 5%. Sin embargo, entre estos dos materiales no encontramos una diferencia significativa usando una significancia estadística del 5%. El control presentó diferencia significativa contra todos los materiales, mientras que el material de extracto de mimosa tenuiflora al 5% solo presentó diferencias significativas con los que fueron elaborados con polvo de mimosa tenuiflora. Esto es importante recordarlo. Hicimos nosotros materiales compuestos tanto con polvo de la mimosa tenuiflora, que es como tradicionalmente se utiliza en el sureste del país, así como con un extracto acuoso, tratando ya de solamente manejar pues, los metabolitos que nos interesaban. La mineralización y calcificación fue confirmada mediante la observación de los materiales por dos técnicas. Por un lado, microscopía electrónica de barrido y por otro lado, infrarrojo por transformada de Fourier. En los espectros de infrarrojo nos interesaba encontrar la evidencia de algunos grupos funcionales característicos de la hidroxiapatita. Afortunadamente los pudimos ver. ¿Cuáles nos interesaban? Los carbonatos y los fosfatos. Como podemos ver aquí en la imagen, pudimos encontrar un pico entre 1455 y 1410 indicando la presencia de carbonato, así como un pico en 1024 de fosfato en estiramiento asimétrico, así como el enlace correspondiente al grupo fosfato alrededor de 567. Para eso era importante para nosotros identificarlo porque nos señalan la formación de una matriz mineralizada compuesta por una capa carbonatada de fosfato de calcio amorfo, el cual es un precursor del calcio que se encuentra en el hueso mineralizado, por eso nos interesaba verlo. Desde el punto de vista de microscopía electrónica, como pueden ver aquí en la imagen, se pudieron evidenciar osteoblastos conglomerados formando un velo en la superficie de los materiales compuestos. Se observó el inicio de la secreción de la matriz extracelular, lo que para nosotros era un indicio de la proliferación en el material. También pudimos evidenciar la expresión de diminutos cristales hexagonales de hidroxiapatita y la migración a los poros internos del material a diferentes magnificaciones. Finalmente, una de las pruebas que nos interesaba también analizar
era la amplificación por PCR de los DNA complementarios que fue observada en un gel de agarosa al aplicar la técnica electroforética. Aquí las bandas nos mostraron la expresión de los diferentes genes característicos de la formación de hueso. Sin embargo, en el día 7 solo se observó la expresión de osteocalcina con una intensidad media en el control. Para nosotros esto demostró el proceso de osteogénesis presente en 4 de los 5 tratamientos probados. Y la expresión génica de los osteoblastos que no pudo observarse, nosotros la atribuimos a que posiblemente los nanotubos de carbono estaban causando daño en los ácidos nucleicos, lo cual para nosotros significa la necesidad de mayor investigación en este ámbito. Finalmente, a manera de conclusión, quisiera comentarles que el tamaño de poro fue apropiado para obtener una buena adhesión y proliferación. La evidencia también sugiere la formación de una capa carbonatada desde el tercer día debido a la formación de grupos funcionales fosfatos y carbonatos. Sin embargo, la discrepancia entre los resultados de los estudios de citotoxicidad, SEM y FTIR con la expresión génica hace necesario futuros estudios para evaluar la biocompatibilidad de los andamios y asignar un posible riesgo de uso de los nanotubos de carbono en las concentraciones propuestas. Agradezco su atención a mi presentación. En caso de que deseen mayor información, adjuntamos a esta presentación algunas de las referencias utilizadas durante nuestra investigación. Muchísimas gracias.